Konnichiwa, aquí es Su. El día de hoy les traigo un video bastante especial para las personas que están aprendiendo japonés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los adjetivos, preguntas de comparación, tiempo pasado y mucho más. Para que por favor me acompañen en este video que está basado en la unidad número 12 del libro Mina no Nihongo. Si no tienes el libro, tranquilo, en este video les dejo material de estudio para que puedan entender y ejercicios. Sin darle más largas a esto, comencemos. Les cuento que como es costumbre, el material de estudio lo encuentran en un enlace en la descripción y comentarios para que así lo puedan descargar y lo puedan estudiar. El primer tema que vamos a hablar acá es el tiempo pasado de los adjetivos, que no está muy relacionado con los siguientes temas, la verdad no sé por qué lo ponen allí, pero bueno. Los adjetivos en japonés, si no lo conoces, se dividen en dos grupos: adjetivos que terminan en la sílaba i y adjetivos que no terminan en la sílaba i, algunas excepciones, que se conocen como los adjetivos tipo na. Estas diferencias entre adjetivos no es algo que simplemente sea básico y ya, sino que está muy relacionado con la forma en la que usamos el adjetivo. Si lo ponemos junto al sustantivo, ¿qué va a ir de por medio? Si lo ponemos en forma negativa, ¿cómo se dice? Si no te sabes los adjetivos, te dejo este video para que lo veas y puedas complementar. En este video vamos a hablar del tiempo pasado. Los adjetivos tipo na, o sea, los que no terminan en la sílaba i, o las excepciones, se manejan como los sustantivos. En este caso tenemos que recalcar varias cosas. La primera es que estos adjetivos básicamente los decimos en el pasado de dos formas. Pasado positivo corresponde a poner el deshita en vez del lugar des. Si estás hablando de forma formal, si estás hablando de manera informal, datta. Entonces, simplemente es que en vez de decir des al final, digamos deshita. Pero la negativa es muy interesante porque la negativa en pasado se basa en coger la negativa en el presente y ponerla al lado de ese deshita propiamente. Entonces, por ejemplo, si queremos decir negativo, cualquier adjetivo, sustantivo, ya arimasen, sería ponerle ya arimasen deshita o deo arimasen deshita. Entonces, esto es para que lo puedan recordar y lo puedan aprender. Pasemos ahora al segundo grupo de adjetivos, que son los adjetivos tipo i. Cuando lo decimos en forma negativa presente, hay que quitarle la última i y ponerle al lado kunai. Esa es la forma en la cual se maneja ese tipo de adjetivos. En el caso de los adjetivos tipo i en pasado, hay que hacer esa misma fórmula, pero en vez de ponerle kunai, le vamos a poner algo más. Si trata del pasado positivo, en vez de ponerle kunai, le ponemos katta. Entonces, por ejemplo, el adjetivo de omoshiroi, que es interesante, se volvería omoshiro katta. Por otra parte, si tenemos la forma negativa, es como los adjetivos tipo na, que cogemos la negativa en presente y le hacemos un cambio. Entonces, en vez de decir kunai, que era la negativa de cualquier adjetivo tipo i, que le quitas la última i y le pones kunai, omoshiro kunai, le vamos a quitar la última i del kunai y le ponemos katta. Entonces nos queda omoshiro kuna katta, para que por favor esto se lo recuerden. En este momento les voy a mostrar ejemplos, pero básicamente se trata de recordar cómo son las terminaciones en este tema que es de conjugación propiamente del japonés. Mari-san wa shizuka deshita. Kino wa atsuku nakatta. Pasemos ahora al segundo tema de esta lección, que corresponde a las comparaciones entre objetos, entre sustantivos, usando adjetivos. En este caso, el libro nos enseña una fórmula que es la siguiente: a wa be yori adjetivo desu. Esta fórmula básicamente lo que nos está planteando es que iniciemos nuestra frase con un sustantivo como tema, es decir, estamos hablando de esto, lo dejamos claro, y que la cosa o la segunda elemento del cual estamos hablando corresponde al que es menos de esa cualidad. El adjetivo tenemos, por ejemplo, interesante, entonces estaremos hablando que el sustantivo 2 es el que es menos interesante, el menos que interesante que el otro, para que por favor se lo recuerden. Básicamente esto se basa en esa fórmula y así se maneja. Pero en japonés tiene otra fórmula que también les presento en este video, que corresponde a la siguiente: a no houga be yori adjetivo desu. Una fórmula que nos permite la flexibilidad más que la otra, por decirlo, y que en esta fórmula tenemos una expresión muy concreta. Cuando decimos no houga, estamos diciendo más que. Yori propiamente en inglés lo traduce como than. Entonces, cuando tenemos esta fórmula, estaremos indicando propiamente que estamos haciendo la frase directamente de comparación. En este momento les voy a mostrar ejemplos. Sensei wa shukudai yori testo no hou ga suki desu. Osaka wa Tokyo yori atsui desu. Pasamos ahora al último tema, que corresponde a dos subtemas, que son las preguntas con adjetivos. Preguntas de comparación. La primera son preguntas de comparación entre dos sustantivos. Cuando decimos, por ejemplo, ¿cuál película te gusta más? Avengers o Superman, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, tenemos dos sustantivos y un adjetivo, que en este caso sería gustar. Recuerden que en japonés gustar no es un verbo, es un adjetivo, para que por favor esto no se lo olviden. Entonces, cuando queremos hacer una precomparación entre dos sustantivos, tenemos que respetar esta fórmula. Ato, beto, dochira ga adjetivo desu ka. Recuerden que es desu ka porque estamos haciendo una pregunta.
a diferencia de las frases anteriores que eran des porque eran afirmaciones. Entonces, tenemos a to beto, que es como si dijéramos entre A y B. Dochira quiere decir en japonés cuál. Dochira ga, cuál es. Adjetivo, o sea, cuál es de la cualidad. Por ejemplo, interesante, omoshiroi desu ka. Entonces, de esa manera hacemos la frase básicamente. Hay que recordar cada patroncito para que esa frase quede bien armada. Pero obviamente, si estuviéramos hablando de manera informal, se puede flexibilizar la situación. No obstante, en este momento les vamos a hacer un ejemplo hablando de manera formal para que por favor lo consideren. Hasta to, pisa to, dochira ga yasui desu ka? Pizza no hou ga yasui desu. Y por último tenemos el último tema, el último subtema, que corresponde a las preguntas cuando tenemos una amplia categoría de sustantivos. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿cuál es tu comida favorita? O, oye, ¿cuál es la película más interesante de todas las películas del año 2023? Entonces, por ejemplo, en estos casos tenemos que tener una fórmula un poco más larga, pero que tiene elementos muy claros a lo largo de la misma. Primero tenemos la categoría sustantivo 1, categoría general, es decir, las películas del año 2023, las comidas de Italia. Esa es la categoría general. Luego tenemos que poner no naka de o solamente poner de. No naka quiere decir dentro, de quiere decir de. Entonces decimos dentro de comidas de Italia o de las comidas de Italia. Pueden escoger no naka de o simplemente poner de. Luego tenemos que poner una palabra de pregunta, así como en español. Si yo te digo, ¿cuál es la película más interesante del año 2023? ¿Cuál? Si yo te digo, ¿quién es el más alto de tu clase? ¿Quién? Si yo te digo, ¿cuándo es la mejor época para comprar celulares? ¿Cuándo? Si yo te digo, ¿dónde está el mejor barco? ¿Dónde? Entonces en japonés eso también se pone con palabras de pregunta tales como las que están viendo en este momento. Nani, doko, dare, itsu, entre otras. Para que por favor se lo recuerden. Por último tenemos ga ichiban, adjetivo desu ka. Ga ichiban quiere decir literalmente el número uno. Es el número uno. Ese ga, ya sabes, la partícula ga es muy especial. Eso tengo un video que la explico acá. Y el ichiban quiere decir número uno. Entonces estoy diciendo cuál es el número uno. O dónde es el número uno. O quién es el número uno de ese adjetivo, de esa cualidad en específico. Entonces eso se los cuento para que por favor tengan en cuenta esta fórmula, que es simplemente ponerla en práctica. Siendo muy honesto, este no es un tema que sea debido a muerte si vamos a viajar a Japón como turistas. No es un tema que sea tan relevante. Pero si tú quieres hacer el examen de proficiencia japonesa JLPT N5 o N4, cualquiera, tienes que dominar este tema. Tienes que tenerlo bien afilado. Para que por favor esto lo consideren, en este momento les voy a mostrar ejemplos. Hon de nani ga ichiban suki desu ka? Harry Potter no hon ga ichiban suki desu. Así que esto ha sido todo por el día. Muchísimas gracias por quedarse esta parte de este video. En este momento les voy a mostrar los ejercicios de repaso que van a hacer. Las respuestas las encuentran en el enlace de la descripción y comentarios para que las puedan revisar. No se olviden por favor de compartir este video con sus amigos. Me ayudan muchísimo para seguir motivándome y haciéndoles más contenido. Y por allí generar algunos pesitos. Dejar abajo su me gusta y que tengan un bonito día. ¡Matane!